Padre, gracias. Gracias en esta noche porque tú eres bueno. Gracias en esta noche porque tu misericordia y tu amor son para siempre. Oramos delante de tu presencia siendo agradecidos contigo porque, oh Padre bendito, tú estás en medio de nosotros porque tú has hecho maravillas, porque tú has hecho portentos, porque vas a seguir operando en nuestra vida, pero también porque eres nuestro Rey y eres nuestro Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar atentos a tu palabra en el día de hoy y que tu palabra nos ministre. Envía tu palabra y seremos cambiados. Envía tu palabra y seremos transformados para la gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero compartir con usted hoy un texto en el libro de Tito, capítulo 1. Vamos a irnos a Tito en capítulo 1, por favor. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Yahweh: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Ok? Así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Yahweh, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. ¡Wow! Tremendo esto. Comencemos por lo que dice en el versículo 5. Dice la Biblia: por esta causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el hecho de que Tito era un hijo verdadero. Hijo en la común fe, es decir, en la misma fe del apóstol Pablo. Al ser un hijo, entonces él había recibido herencia. Al ser un hijo, entonces él tenía el ADN de su padre en el Rúa, que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Y decía entonces Pablo: yo te enseñé, yo modelé para ti, por lo tanto tú eres un hijo verdadero en la fe común, ¿verdad? Gracia, misericordia, shalom del Padre y del Señor nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Entonces, teniendo tú todas las características estas, teniendo tú las características de un hijo fiel, teniendo las características de un hijo verdadero, teniendo las características de un hijo que comparte la fe conmigo, entonces por esta causa yo te dejé en Creta para que tú corrijas lo deficiente que pueda haber en cualquiera de los que están allá y establezcas ancianos, esto es, elijas líderes en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿verdad? Versículo 6. El que fuere irreprensible. ¿Qué es este asunto de ser irreprensible? Alguien que no tiene quien lo acuse de ningún delito de ningún lado. Esa es una persona irreprensible. Debe ser marido de una sola mujer, lo cual quiere decir que los adúlteros y los fornicarios no tienen la posibilidad de ser electos. Que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que los hijos no estén acusados de libertinaje, de tener el evangelio como excusa para pecar, ni que tampoco sean rebeldes, es decir, que se sometan a sus padres, lo cual quiere decir que los hijos se someten y que también el padre gobierna como tiene que gobernar. Dice, porque es necesario
que el obispo, el bishop, es necesario que aquel que es obispo, para nosotros, obispo, la equivalencia sería al pastor, sea irreprensible como administrador de Yahweh, no soberbio. O sea, que lo contrario de soberbio es que humilde, no iracundo, que no tenga problemas de hígado, para que no esté airándose a cada rato con facilidad. No dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Porque si es codicioso de ganancias deshonestas, entonces quiere decir que ama al dinero, y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea que está expuesto al pecado. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Versículo 8, ¿verdad? Que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿verdad? Está hablando entonces que aquel que sea el pastor debe ser hospedador, debe amar lo bueno y no lo malo, tiene que ser sobrio, debe actuar con justicia, debe ser santo, lo cual quiere decir que si peca debe arrepentirse, ¿verdad? Porque una que otra vez pecará, pero es necesario que se arrepienta, que tenga la humildad suficiente para reconocer su pecado y arrepentirse, y debe ser dueño de sí mismo, es decir, no gobernado por otros. Hay espíritus raros que gobiernan a la gente, como el espíritu de Jezabel, por ejemplo. Quien es gobernado por este espíritu no es dueño de sí mismo, sino que otro es el dueño de él. Debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como es enseñada. Esto quiere decir que él no solamente debe enseñar, sino que también debe aprender, debe introyectar la palabra así, debe acatar la palabra, debe entonces caminar en la palabra y hacer que la palabra se haga carne en su propia carne, lo cual quiere decir que debe hacer Shama o debe hacer Hupacoe, ¿verdad? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, cuando usted se aplica la palabra, usted puede exhortar a los otros con una enseñanza sana y convencer a los que lo contradicen. Ahora, todo esto que está aquí en esta palabra, en Tito capítulo 1, puede ser enseñado. De hecho, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo es: yo te enseñé esto a ti, pero ahora tú debes enseñarlo y debes hacer esta exigencia cuando vayas a elegir a un obispo. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros comenzamos a mirar desde el versículo 5, ¿verdad? Tenemos nosotros que corregir todo aquello que esté deficiente o que no esté andando bien, ¿verdad? Somos los que estamos en el liderazgo los que debemos elegir a las personas que van a estar también en el liderazgo. Es decir, el liderazgo no se elige por sí mismo, ni se autoelige, sino que es elegido por alguien que puede verlo, ¿verdad?, en autoridad y que puede saber lo que hay en él para poderlo elegir, ¿verdad? Que conoce de su testimonio de tal manera que puede juzgar si es irreprensible o si no es irreprensible. Que conoce de su hogar. Formar gente y formar liderazgo implica meterse en la cocina de la casa y aún meterse en las habitaciones de la casa de las personas que asisten a la iglesia.
porque muchas veces tienen una fachada, porque muchas veces aparentan una cosa y en casa viven otra. Así que necesitan ser investigados. Se necesita hacer un estudio de seguridad del reino para ver si pueden ser considerados como personas de confianza. Así como la Policía Nacional, la Infantería de Marina, los bancos y todas estas entidades que consideran que las personas que van a estar en altos cargos de confianza van a manejar una cantidad de información y muchas veces dinero y se considera que lo que van a manejar es valioso, pues ellos hacen las investigaciones respectivas. También el que es ministro de la iglesia y va a hacer la elección de liderazgo debe realmente inquirir en el RUA, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando para ver si esto se puede hacer o no se puede hacer? Mirar cómo se comportan los hijos, pero no solamente mirar cómo se comportan, sino enseñarlos a gobernar sus hijos, ¿verdad? Para que no sean encontrados los hijos de los ministros en libertinaje y en rebeldía, sino que estén sometidos y que ellos entiendan que hay unas reglas que cumplir en medio de que son hijos de ministros, ¿verdad? Es necesario, vuelve e insiste, que el obispo sea irreprensible como administrador de Yahweh. Esto quiere decir que sea un buen ¿qué? Administrador, que no sea acusado de despilfarrador, que no sea acusado de hacer con las finanzas ajenas lo que se le pegue la gana. Ni siquiera puede hacerlo con las propias porque para eso tiene el gobierno de Yahweh. Que no sea soberbio, sino que sea humilde. Que no sea iracundo, sino que se deje gobernar por el Rúa de Yahweh. Que no sea dado al vino, sino que busque la presencia del Rúa. Que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancia deshonesta, sino que más bien sea conforme con lo que Yahweh le ha dado a él para administrar. Versículo 8. Algunos de ustedes han sido obligados y en esa parte de ser obligados, algunos han aprendido, pero a otros seguiremos obligándolos hasta que aprendan a ser hospedadores, porque les gusta que los hospeden, pero no les gusta hospedar, no se ofrecen. Que sean amantes de lo bueno y no solamente de lo que les conviene. Que sean sobrios, que sean justos, que estén dispuestos de alguna manera a pasar o a sufrir el agravio cuando sea necesario. Que sean santos y que sean dueños de sí mismos, ¿verdad? Que sepan gobernar a sus hijos llorones, ¿verdad? Y que retengan la palabra. Ahora, esta no es la única carta pastoral en la cual el apóstol Pablo se refiere a los requisitos que debe tener un obispo. Usted puede buscar conmigo Primera de Timoteo capítulo 3, porque ahí en Primera de Timoteo capítulo 3 también aparecen unos requisitos adicionales de este asunto de ser obispo, de este asunto de ser pastor. Mire lo que dice en el versículo 1, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, otra vez, irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer, de la mujer de él. Sobrio, que sea prudente. Ahora, para que uno sea prudente, antes debe tener temor de Yahweh, después debe tener sabiduría, después debe ser inteligencia, y eso es lo que pare finalmente la prudencia. Que sea decoroso. Acá lo dice más específicamente en positivo, hospedador. Que sea apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sea amable, apacible, y finaliza este versículo diciendo no avaro, o sea, que no ame al dinero. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Lo que le está diciendo a Tito es lo mismo que le dice a Timoteo, solo que lo dice con otras palabras. En el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Yahweh? ¿Verdad? Versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, que no debe ser una persona nueva en el evangelio, sino que tiene que ser una persona que ya esté madura en el evangelio y que por lo tanto el llegar a la madurez, el forjar el carácter, lleva su tiempo. En el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que no es tan sencillo, no es como soplar y hacer botella y decir, no, a partir de mañana ya soy pastor. No, esto necesita de una formación, esto necesita de un carácter, esto necesita de unos frutos que se deben dar internamente, pero que también se deben dar externamente. Y aquellos que hacen la elección en el Rúa de los que van a ser obispos deben conocer esto y lo deben identificar. Y precisamente por eso el apóstol Pablo le está dando las características de una manera clara a Tito, le está dando las características de una manera clara a Tito, así como se los dio también a Timoteo, porque ambos eran ministros jóvenes que por primera vez estaban al frente de congregaciones, pero que esas congregaciones debían crecer y debía levantarse un liderazgo que un día tomaría las riendas de la iglesia. Es que este asunto de ser padre no es simplemente tener hijos a perpetuidad. Yo no aspiro a tener hijos con una adolescencia prolongada, lo cual es muy frecuente en la actualidad. Ya los hijos tienen 30, 35 años y todavía viven en la casa y todavía están estudiando y los padres pagándole los estudios como si fueran unos adolescentes. Eso es una adolescencia prolongada. No estamos para eso. No estamos para adolescencias prolongadas. Estamos para gente que no solamente pase por el periodo de la adolescencia, sino que se conviertan en jóvenes y luego posteriormente se conviertan en ancianos. No estamos para gente que todo el tiempo va a ser unos niños, sino para gente que va a crecer, se va a convertir en adultos, se van a casar y van a tener sus propios hijos y por lo tanto también se van a convertir en padres. Y esto no solamente en el sentido natural, sino en el sentido del Rúa, es decir, que un día ellos no solamente puedan estar recibiendo la enseñanza, sino que puedan enseñar a otros a convertirse en adultos en la fe, en hombres maduros en la fe, en hombres de carácter que pueden direccionar a otros, ¿verdad? Para que la iglesia pueda seguir adelante y para que cada creyente pueda alcanzar la estatura del varón perfecto, del varón maduro que es en Yahshua HaMashiach. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos estos parámetros claros. Nosotros no llegamos a la iglesia a vegetar. Nosotros no llegamos a la iglesia a quedarnos estancados, a quedarnos pasmados, sino que en la iglesia nosotros crecemos, en la iglesia nosotros maduramos, en la iglesia nosotros avanzamos, en la iglesia nosotros identificamos los dones y los ministerios que Yahweh nos ha dado y comenzamos a levantarnos en esos ministerios. Padre, queremos darte gracias.
Queremos bendecirte, queremos exaltarte por la oportunidad que nos das de predicar una palabra como esta, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, sabiendo que tú estás levantando gente para que un día pueda tomar las riendas de la iglesia y lo pueda hacer en una aptitud apropiada y con una preparación, oh Padre de la gloria, tal como la que tú has diseñado. Oramos delante de ti para que sigas operando en nosotros y sigas estableciendo la diferencia en ello, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones de Yahweh.